Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar sobre el rol de recursos humanos en la innovación, un tema tan importante en estos momentos. Os presento a la empresa organizadora de este webinar, Transforma Partnering. Como ya sabéis, es una consultoría de estrategia de negocio con sede en Barcelona y especializada en planificación estratégica, en impulso de la innovación, que es del tema que hablaremos ahora, y también en eficacia comercial y desarrollo de equipos de alto rendimiento. Yo soy Eva Garcés, tengo el honor de moderar este webinar. Nuestra empresa es Mendips Talent Development, consultoría estratégica de recursos humanos, expertos en desarrollo del talento, y tenemos el placer de colaborar con Transforma Partnering. Os voy a presentar lo más importante, el ponente de nuestro webinar, que es Uriol Bes. Uriol es el Innovation Partner de Transforma Partnering, es ingeniero, es MBA en ESADE, es PDD en IS y ayuda a las empresas, tanto grandes corporaciones como medianas como startups, a impulsar la innovación y no solo eso, sino a desarrollar una cultura innovadora dentro de la organización. ¿Cómo va a funcionar el webinar? Uriol estará hablando unos 40 minutos, vamos a reservar 15 minutos al final para las preguntas. Por favor, podéis hacer todas las preguntas que consideréis necesarias en el chat y las recogeremos. Si no nos diera tiempo a contestarlas todas, os contestaremos individualmente. Y como siempre, por favor, cámaras apagadas, micro apagado. Pues bienvenidos y vamos a escuchar a Uriol. Muchas gracias. Gracias, Eva. Muchas gracias. Pues veremos hoy un enfoque de qué modo los departamentos y las personas de recursos humanos pueden ser un impulso en la innovación que es tan necesaria hoy, ¿no? Y terminaremos con estas 5 claves de éxito. Veréis que al final de la sesión, para aquellos que aguantéis estos 50 minutos que nos quedan, os mandaremos la presentación y podréis tener todo el documento. Empezaremos con una pregunta, ¿no? Que es si vuestros empleados, los empleados de vuestras organizaciones, innovan nada, algunos un mucho, poco, ver en qué os sentís identificados en vuestra organización. ¿Podéis utilizar el móvil y capturar este QR que tenéis aquí? O bien en el chat tenéis el enlace a esta misma encuesta. Damos un minutito para que contestéis y para que veamos en vuestras empresas qué es lo que está pasando. De momento tenemos una primera respuesta, que es que más bien poco. Luego tendremos una siguiente pregunta para vosotros y ya con la misma app, sin tener que hacer nada más, la misma web, digamos, ya podréis responder. Algunos poco y algunos mucho. Bueno, estoy contento que veo que en ninguna de vuestras organizaciones no innova nadie. Eso está muy bien, pero tampoco en ninguna innovan muchos, ¿no? Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta, que es ¿qué creéis vosotros que frena a los empleados para que sean más innovadores? En vuestras empresas, ¿qué cosas están pasando que creéis que hacen? Podéis escribir un poco lo que queráis, podéis entrar una respuesta y luego entrar otra si queréis. ¿Qué cosas frenan a los empleados para que sean más innovadores en vuestras empresas? ¿Qué creéis? A ver si alguien empieza. Sus jefes, súper interesante. O sea, hay empleados que quieren innovar, pero sus jefes no se lo ponen fácil o les falta tiempo. Es algo muy recurrente. Y hay más personas que creen que les falta tiempo. Veréis que aquí las respuestas que coincidís, pues
se ven más grandes que las otras, ¿eh? Desconocer la estrategia y los objetivos. ¿Qué más? La propia organización, la cultura no acompaña, desconocimiento, capacidades, que sean escuchados, la inversión. Lo deciden otros. Muy bien, pues vemos que por lo que respondéis, en lo que coincidís más personas es en la falta de tiempo, y nosotros en nuestra experiencia, seguro que podríamos recoger más respuestas, pero en nuestra experiencia lo que hemos visto es que algunas de las cosas que habéis dicho y algunas más, ¿no? Los principales frenos que vemos en la innovación pues es la presión por el corto plazo. Tenemos todos un día a día muy intenso, y encontrar tiempo para hacer cosas distintas, para hacer cosas nuevas, pues es difícil. Es la falta de cultura, que también la habéis mencionado vosotros. Es decir, a empresas en las que se considera que innovar es cosa de un departamento de I+D, o los empleados no ven a los jefes innovar ni ven que se lo pongan fácil, con lo cual no se atreven a innovar. También lo habéis comentado como una de las propuestas, en no tener un norte definido, ¿no? Vale, hay que innovar, pero ¿en qué dirección? Luego, otra cosa que frena esta innovación es no tener una sistemática en observar las señales del mercado, cómo cambian las tecnologías, cómo estas tecnologías podrían afectar a nuestros negocios, cómo cambian nuestros consumidores, sus hábitos, sus tendencias, etcétera, ¿no? Y también nos encontramos muchas empresas que se miran más, digamos, a su producto, a su solución, que a las propias necesidades del cliente. E incluso en empresas que ya sí que hacen alguna innovación, muchas veces lo que falta es el proceso. O sea, yo tengo ganas de innovar, pero ¿cuáles son los pasos? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? ¿A quién se lo digo? ¿Qué herramientas utilizo? Con lo cual la innovación pasa a ser algo más anecdótico, ¿no? No hay una sistemática. Otro freno es, quizá por falta de conocimiento de la mecánica de innovación, se suele apostar en pocos proyectos, y veremos luego que la innovación implica incertidumbre, implica riesgo y implica fallo. Con lo cual, si hacemos pocas apuestas y encima sin validar suficiente, corremos el riesgo de decir esto de la innovación no funciona, ¿no? Algo que también habéis comentado es esta falta de herramientas, de metodología, de competencias. Oye, yo quiero innovar, tengo una idea, pero ¿cómo lo hago?, ¿no? Y otra cosa también común que creo que no habéis comentado es la inconsistencia de los incentivos. Yo verbalmente, el jefe pide, o la dirección, o la empresa, o los valores piden innovación, pero mis métricas, mis objetivos son el corto plazo y la facturación y la eficiencia del día a día, ¿no? Y otra cosa que creemos que frena es la falta de selección, del recruiting de personas que sean de perfil más innovador, que tengan en su ADN este espíritu más de riesgo, de probar, de aventura, de explorar, de esta más innovación, ¿no? O seleccionarlos o desarrollarlos internamente. Entonces veremos que hemos hecho una pregunta parecida a la que hemos hecho antes en LinkedIn, y hemos visto que lo que más importante veis los responsables de recursos humanos como vuestra labor sería promover la cultura innovadora, ¿no? Y esto coincide con lo que dice Peter Drucker, ¿no? Que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Yo puedo tener una estrategia donde me propongo ser muy innovador como empresa, pero si en la organización la cultura es del miedo, del conservadurismo, etcétera, pues será muy difícil que esta innovación se produzca. Y algo que para mí me parece también muy interesante es innovar en la propia área de recursos humanos, ¿no? Los que os habéis apuntado aquí, entiendo que es porque creéis que es interesante que los departamentos de recursos humanos tengan una actitud más innovadora y apoyen la innovación de los empleados, pero también podéis innovar en vuestra propia área. ¿Y cómo hacemos para que esta cultura se produzca, ¿no? Al final, la cultura es lo que nos va
permitir acompañar a la estrategia, ¿no? Cuando formulamos la estrategia de nuestra empresa, definimos una misión, una visión, unos valores que nos dicen hacia dónde va esta empresa, y en la planificación estratégica defines pues, qué meta quieres conseguir, qué objetivos, qué líneas de acción, en general, proyectos, qué cosas voy a hacer. Pero la cultura se traduce en qué valores realmente no se escriben, qué valores están presentes en nuestra organización, que se ven esencialmente en los comportamientos. Los valores a veces es algo difícil de evaluar, pero lo que vemos son los comportamientos. Y aquí es donde nosotros podemos influir o podemos trabajar para que estos comportamientos de innovación, si en nuestra misión está ser más innovadores, en nuestros valores está este perfil innovador, la forma que tenemos más directa de actuar es influir en los comportamientos. Y esto es, por nuestra experiencia, lo que mueve estos comportamientos es, y lo habéis comentado cuando hemos hecho la primera pregunta, es tener claro un porqué. Tener claro este why, ¿no? Que está en el centro. ¿Por qué tengo que innovar y para qué tengo que innovar? El siguiente paso sería saber en qué tengo que innovar, ¿no? Este norte que decíamos. Y saber cómo lo tengo que innovar. Y muy conectado con el área de recursos humanos, saber quién es el responsable de innovar, quién tiene que innovar, quién va a hacer esto. Y después, claro, estamos hablando de individuos, de los comportamientos son individuales, no son de organizaciones. Estos comportamientos, pues yo tengo que entender por qué yo, ¿no? Igual que la empresa tiene un por qué quiere innovar y para qué quiere innovar, y yo como empleado quiero saber, oye, ¿qué hay para mí? ¿Por qué yo tengo que implicarme en innovar? Y repasaremos estos 5 pilares y empezamos con el why, ¿no? O sea, ¿por qué y para qué tengo que innovar? Y yo creo que todos los tenemos muy claros, ¿no? Pero uno de los principales motivos es que ser relevante cada vez es más efímero. Este gráfico lo que representa es las empresas que en los años 60 estaban dentro del ranking de las 500 empresas más importantes del mundo, según el listado de Standard & Poor's, pues solían estar en este ranking, en estos top 500, durante 60 años. Hoy, estas grandes empresas muy relevantes que están en este top 500, al cabo de 15 años, en media, ya no están. Hay una gran rotación y hay una gran entrada de nuevas empresas. Y estas nuevas empresas entran cada vez más rápido, ¿no? Aquí veis empresas que nos parecían súper exitosas o que son súper rápidas, como WhatsApp, que ha tenido una adopción espectacular, al menos en nuestro país, pues ahora se ha visto superado por TikTok de una forma rapidísima, ¿no? El eje horizontal son cuántos años han pasado desde que se fundaron, desde que empezaron a operar, y el eje vertical es cuántos millones de usuarios tienen, ¿no? Y TikTok ha llegado a 1.000 millones de usuarios en muy poco tiempo. Es decir, ¿por qué tenemos que innovar? Pues porque todo cambia. En este contexto cambiante ya no sirve hacerlo de siempre solo. Si sigo haciendo lo de siempre, es probable que deje de ser relevante. Y también, por tanto, el para qué innovar es para seguir siendo relevante, para que la empresa en la que estoy siga siendo alguien importante o alguien activo, siga siendo competitivo, siga teniendo su espacio. Y esto lo podríamos aplicar también cuando decíamos el why para mí como empleado. Pues yo al final también tengo que, si quiero seguir siendo empleable y seguir teniendo oportunidades, seguir siendo yo como individuo relevante, pues también tengo que adoptar esta innovación, ¿no? Al final, como ilustra un poco esta gráfica, detrás de todo cambio, pues también hay una oportunidad, ¿no? Tenemos una oportunidad de todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Oye, ¿cómo las aprovechamos para que sigamos siendo relevantes como empresa y como individuos? Y un poco veréis que en la estructura de esta presentación, pues en cada una de estas patas, de estas áreas, vemos, vale, nosotros como responsables de recursos humanos, ¿qué podemos hacer? Pues un primer paso es
adaptar este why, este por qué y este para qué a cada contexto. Es decir, nosotros si a nuestra organización le decimos que tenemos que innovar porque todo cambia, es muy vago, ¿no? Y seguramente no mueve la acción. Tenemos que ser capaces de traducirlo. Oye, para nuestra empresa, este cambio significa que hay nuevos competidores, hay estas nuevas tendencias de consumidores, aterrizarlo al máximo para que la gente, tanto el nivel directivo más alto hasta cada individuo dentro de la empresa, tengan una explicación en su contexto relevante de por qué tienen que innovar, ¿no? Este proceso empieza siempre por la dirección. Y en muchas organizaciones vemos que innovar se pone en la estrategia, pero no se tiene muy claro esta dirección y este por qué y para qué tengo que innovar, ¿no? Entonces, una de las cosas que podéis hacer es pues, organizar sesiones para lo que decimos levantar la mirada. Los equipos directivos suelen estar muy enfocados a los resultados trimestrales, a los resultados mensuales, y de vez en cuando es importante que les ayudemos a decir, oye, que vienen cosas nuevas, que hay cambios, que hay nuevas tecnologías, que hay nuevos entrantes, que Google, Amazon están entrando en muchísimos sectores, que hay muchísimas disrupciones en todos los sectores, ¿no? Después también podéis ayudarles a sistematizar esta escucha, tanto al mercado y las tendencias, como también al cliente y también a la organización, ¿no? Ver cómo las personas de dentro de la empresa, y más ahora que solemos tener en cargos directivos personas más boomers y en los cargos menos directivos, pues los millennials o los generación Z, y pues escuchemos, estos tienen una sensibilidad distinta a lo que está pasando en este mercado, ¿no? Sistematizar esta escucha interna del mercado, de nuestro cliente, etcétera, pues puede ser algo que también podéis facilitar, ¿no? Y una de las cosas que suele costar, pasan tantas cosas a nuestro alrededor que el equipo directivo necesita hacer un trabajo de priorización y de decir, vale, de todas las 1000 cosas que están pasando a mi alrededor, qué es realmente relevante, de forma que lo pueda sintetizar para esto que decimos después, ¿no? De formalizar y comunicar de una forma simple, ¿no? El mundo hoy es muy complejo, tenemos que ser capaces de comunicar a nivel de dirección, a nivel de departamento, a nivel de equipo, estos cambios, qué cosas concretas son relevantes para nosotros y dónde queremos actuar, ¿no? Y otro aspecto importante es este del seguimiento. Hoy en la estrategia hay los proyectos distintos que vas a desarrollar para seguir avanzando con tu empresa y para conseguir tus objetivos, pero si dentro de la estrategia no hay las iniciativas de innovación y no hay una medición de cómo progresamos en innovación, pues es fácil que otra vez los indicadores económicos aparquen a la actividad de innovación, ¿no? Entonces, el empleado dice, vale, ahora ya sé por qué tengo que innovar, pero ¿en qué? ¿En qué tengo que innovar? Y aquí nos apoyamos en The Corporate Startup Book, que es un libro que escribió Dan Toma, con quien he tenido la suerte de colaborar en algún proyecto. Y lo que dice es, oye, la innovación empieza por la estrategia, ¿no? Y yo tengo que ser capaz de decir en qué quiero innovar, cuál es mi tesis de innovación. Y a partir de ahí tener un conjunto de proyectos, este Innovation Portfolio, que yo creo, aquí pone hipótesis, no sé si se lee, que yo creo que van a ser interesantes para nuestros clientes o nuestros clientes internos. Y luego los tengo que poner en práctica con las herramientas de innovación que veremos en un momento, ¿no? Y probar en el mercado si eso que yo creo que realmente le va a gustar al cliente interno o externo, pues realmente genera el resultado esperado, ¿no? Y iterarlo. Y a partir de ahí, medir con este Innovation Accounting y tener las herramientas o la estructura para que la innovación suceda de esta forma sistemática, ¿no? Es decir, este sería un poco el esquema. Y el punto de partida es esta Innovation Thesis, que es la que da respuesta a este norte. Oye, de forma muy sencilla, tenemos que ser capaces a nivel directivo y a nivel de cada departamento, oye, todas las cosas que están pasando, estas cosas que hemos visto, estas amenazas, tendencias que vemos que suceden,
en qué queremos poner energía, qué cosas sí queremos innovar, qué cosas sí queremos cambiar, en qué nos queremos apalancar, etcétera, y definimos estos focos de innovación. Y también es muy importante clarificar en qué no invertiremos, porque a lo mejor alguien tiene muchas ideas, pero si no están alineadas con este norte, pues no será más, digamos, generaremos esta frustración. Luego veremos un poco más. Cuando no hay este norte, y veréis, esto lo hablábamos el otro día con uno de vosotros, uno de los que está en la audiencia, creo, que cuando tú no has dicho, si tú pides a tus empleados que innoven y no les has dicho en qué dirección, ni por qué y para qué, pues te proponen cosas como, me comentaba un cliente, mira, hemos hecho un concurso de ideas y nos dicen que cambiemos las sillas, porque así serán más cómodas. Hombre, está bien, es una petición lícita, pero es innovación, nos ayudará a avanzar en esta dirección que nos hemos marcado. Y cuando no hay esta cultura, cuando no hay esta voluntad real de la empresa, de los directivos, de seguir en la innovación, pues los que tienen ideas se encuentran con esto, ¿no? Yo tengo una idea, la voy a presentar a mi jefe, poníais, ¿no? Algunos de los obstáculos, los jefes, pues lo voy a presentar a mi jefe ostras, lo que me encuentro es un miedo, ¿no? O sea, me da miedo, tengo amenazas, tengo dificultades en conseguir que mi idea prospere, ¿no? Y cuando no hay método, pues pasan cosas como esto, ¿no? Que muchas empresas han dicho, oye, esto de la innovación es cosa de todos, vamos a conseguir, vamos a hacer un concurso de ideas, vamos a poner un buzón de ideas, vamos a hacer algo para que la gente proponga ideas. Y como el norte no está claro y lo que voy a hacer con ellas tampoco, o sea, en muchísimas empresas ha generado una frustración terrible, ¿no? Que es que pido a los empleados que piensen, no, qué bien, podemos innovar, pienso, hago mi propuesta y o bien no recibo ninguna respuesta, o recibo que ha sido descartada pero no sé por qué, o me han dicho, oh, sí, sí, tu idea es súper buena, ha sido seleccionada, pero no pasa nada. Y esto, vale, pues la primera vez que lo hagas tendrás un número relevante de propuestas, pero si los empleados ven que sus ideas terminan en la basura, esta alegría de tener una idea y de poder contribuir se convierte en frustración, ¿no? Y veremos luego cómo podemos, digamos, mitigar este riesgo. Y lo que vemos que podemos hacer desde recursos humanos, desde personas, es, oye, ayudar a formalizar esta definición del norte, ¿no? Que sea consistente, tanto a nivel de la alta dirección como en los distintos departamentos, que puedas tener un norte que ayude a que cuando pidas, oye, me gustaría que miembros de mi equipo me ayudáis a innovar. ¿Hacia dónde? Hacia aquí, ¿no? Que esté bien formulado y esté bien comunicado. Y como decíamos, la realidad del departamento de finanzas puede ser muy distinta de la realidad del departamento de atención al cliente o de un departamento técnico. Con lo cual, este norte, si yo mi petición es que consiga cosas que generen una experiencia de cliente mucho mejor y yo estoy en un área donde no tengo contacto con el cliente, ostras, ¿y yo qué hago? ¿No innovo? Bueno, pues vamos a ver cómo somos capaces de hacerlo relevante para cada uno de las áreas, ¿no? Y otra cosa que es interesante es para mover esta cultura es que sucedan cosas. Y a lo mejor todavía no tenemos grandes proyectos de innovación, pero sí que tenemos que empezar a hacer algún proyecto de innovación y desde HR podemos levantar la mano y decir, vale, pues nosotros podemos hacer este proyecto y darle una cierta visibilidad a estas innovaciones que hacéis, ¿no? Vale, o sea, ya sé por qué tengo que innovar, ya sé en qué dirección mi compañía espera que innove y cómo lo hago. Pues veremos que las compañías tienen que aprender a explorar. La mayoría de organizaciones están muy optimizadas, lo que le llamamos las organizaciones ambidiestras, están muy optimizadas en el lado explotar, ¿no? Saben hacer las cosas que siempre han hecho cada vez mejor, cada vez más eficiente, con menos costes, con más rápido, con más calidad. Es esta evolución continua, esto es algo que está muy interiorizado. Pero la parte de explorar esta incertidumbre, este riesgo, esta
parte donde hay que ser mucho más rápido, mucho más ágil, donde es el prueba y error en lugar de la mejora continua, donde es algo más disruptivo, más revolucionario, ostras, tenemos que aprender a hacerlo y en muchas empresas no hay este hábito y esta cultura. Y empieza por... yo creo que luego en la presentación tenéis el link a una presentación de Alberto Saboya de Stanford que me parece súper interesante, ¿no? Y él lo que dice es, oye, estadísticamente la mayoría de las innovaciones fallarán incluso si se ejecutan de forma excelente. O sea, más o menos, de cada 1000 ideas innovadoras, 900 fracasarán. 900 fracasarán. Es decir, si alguien piensa que innovación es voy a hacer un proyecto y será un triunfo seguro, va muy equivocado. La probabilidad de que tenga un susto es muy, muy grande, ¿no? 900 fracasarán. 99 funcionarán, más o menos, y una será un exitazo que generará un retorno de la inversión 1000 veces lo que nos ha costado y que será capaz, entre estas 99 que funcionan y entre esta una que ha sido un exitazo, compensan el coste de las otras 900 que no han funcionado. Y esto fracasará, digamos, la mayoría de las innovaciones fracasarán, incluso se ejecutan de forma excelente, incluso si eres Google, ¿no? Hay este Google Graveyard, hay varias versiones donde hay un directorio de los proyectos que han muerto de Google. Y hay más de 250 proyectos. Y en estos 250 proyectos solo están aquellos proyectos que han sido visibles para un número relevante de personas. Aquellos intentos que no han llegado ni a ver la luz no están. Es decir, incluso si eres Google y estás trabajando en productos dentro de tu área de competencias, pues como esto es una ley, ¿no? La mayoría de las innovaciones fallarán, incluso si se ejecutan de forma excelente, pues van a fallar. ¿Qué hago? ¿Puedo tener solo ideas buenas, solo la verde? Yo quiero que en mi empresa solo tengáis ideas de las que son buenas. Pues la verdad es que no es posible porque es la ley del fracaso comercial, es una ley que se da. ¿Qué sí puedo hacer? Dedicar los recursos en función de la certeza que tengo, de lo cerca que me vea de este verde. Y a lo mejor empiezo dedicando solo tiempo y no dinero. Y dedico tiempo a recoger evidencias de si esto es realmente relevante, es interesante para el cliente o no. Y veremos que un primer paso para hacerlo es, esto lo hicimos con Bayer, les ayudamos a definir cómo los empleados tenían que proponer ideas. Cuando tú haces un buzón de ideas y dices, proponme ideas, te puedes encontrar cosas como cámbiame la silla, o podríamos hacer una aspirina cuadrada, o podríamos hacer... Entonces, en este caso, digamos, esta primera inversión era el esfuerzo que tenías que hacer para convertir tu idea en abstracto a una propuesta concreta y bien formulada. Donde concretes, oye, ¿qué beneficios tendrá para el cliente, para la empresa y para el mundo? Pedíamos en esta template. Que concretes evidencias. Oye, ¿cómo sabes que esto que propones realmente el cliente lo quiere? Como sabes, y puede ser que no lo sepas, puedes decir, oye, yo creo, no tengo evidencias, tengo unos indicadores, pero creo que es un terreno que vale la pena explorar. ¿Cómo sabes que es factible? ¿Lo podremos hacer? ¿Y cómo sabes que es viable? ¿Va a ser un negocio esto? ¿O va a ser un pozo sin fondo de dinero? Y además les pedíamos que dijeran, oye, de todas las cosas que crees que hay interrogantes y que quieres validar, ¿cuál es tu mayor incógnita? En la metodología de Startup le llaman el leap of faith. Este salto que tengo que tener fe en que esto va a ser así, y lo que voy a hacer es dedicar los recursos a validarlo lo primero, ¿no? Entonces, también les pedíamos, oye, tú conoces más o menos la estrategia de la compañía, ¿en qué parte de la estrategia de la compañía tu propuesta está alineada? Y esto ya es mucho más difícil, lo que hemos pedido hasta aquí es mucho más difícil que decir, ¿por qué no hacemos una aspirina cuadrada? ¿No? Te ayuda, te obliga a pensar, te obliga a definir cómo voy a crear valor.
Y el último paso era quizá el más difícil. Oye, ¿esto es una idea que solo yo me creo? O convencer a clientes será muy difícil, pero de momento solo te pedimos que convenzas a 2, 3 compañeros de tu área, de otra, si es posible que sean de distintas áreas, mucho mejor, que crean que esta idea es realmente interesante y que quieran acompañarte en validar esta idea. Y además, a ser posible que alguien de tu jefe o el jefe de alguno de los que ha participado diga, hombre, esto me parece interesante para mi área, quiero que mi equipo, quiero que esta gente dedique tiempo a esta idea, ¿no? Con lo cual, todavía no hemos invertido ni un duro, hemos invertido tiempo, eso sí, y hemos invertido tiempo en ayudar a una reflexión guiada. Al final, este triángulo que le llamamos el triángulo CPS, el Customer Problem Solution, es esencial como punto de partida para cualquier proyecto de innovación. El proyecto de innovación solo funcionará si tenemos un cliente que está dispuesto a pagar, y puede ser pagar en dinero, pagar con su tiempo, pagar usándolo, pagar con sus datos, etc. Hay un problema relevante para este cliente que vale la pena resolver y tenemos una idea de una forma factible de resolverlo. Y con esto tenemos una propuesta de valor. Oye, cliente, te vamos a hacer la vida más fácil resolviendo este problema de esta manera. Y esto es nuestra primera formulación. Y luego tenemos que validar que esto es realmente deseable para este cliente, no para mí, ¿no? Me encuentro muchos proyectos de innovación donde empiezan a formular y dicen, el problema es que quiero vender más. Vale, este problema es tuyo. ¿Qué problema tiene el cliente? ¿Qué cliente te va a pagar? ¿Para qué? O sea, ¿qué le vas a solucionar para que este cliente o qué cliente te va a pagar, ¿no? ¿Es realmente deseable? Lo segundo es, ¿tiene un sentido económico? Porque si no lo quiere nadie, y esta es la principal causa de fallo de los proyectos de innovación, ¿eh? Antes decían, de 1.900 mueren, de estos 900, la gran mayoría fracasan porque mi propuesta de valor al cliente no le interesa o no le interesa suficiente como para cambiar. Es mejor que lo que tenía, pero me haces cambiar, no me apetece, ¿no? Si no es deseable, no hace falta que sigamos. Si creemos que es deseable, tenemos evidencia de que es deseable, miraremos si es viable y si es factible a nivel tecnológico. Entonces, para seguir este camino, o sea, empezamos con esta formulación y para seguir este camino hay unas herramientas que son bastante comunes, que son las herramientas de Design Thinking, de Lean Startup y de Agile, que nos ayudan, la primera, a entender el problema, ¿no? Esto, al final, lo que hemos escrito aquí es nuestra hipótesis. Yo creo que este cliente me va a pagar para resolver este problema que yo creo que es relevante para él y yo creo que esta solución va a ser factible y dará respuesta a este problema. Pues esta parte del problema es lo que pone el foco en la parte de Design Thinking. Me pide que empatice con el cliente, que me ponga en la piel del cliente, que observe qué le está pasando el cliente y de todas las cosas que le pasan, defina en qué le voy a ayudar. Ideo soluciones y la parte de prototipo, que es en la parte esta que hemos visto antes, el vídeo que os he comentado antes, veréis que es muy interesante cómo lo plantea. Buscamos una forma rápida de que el cliente pueda tener en las manos la solución. Y testeamos. Con Lean Startup, una vez hecho esto, estaremos seguros de si el problema es relevante o qué parte de este problema es realmente relevante para el cliente. Entonces, lo siguiente será decir, oye, y una vez que sé que el problema es relevante, ¿cuál será la solución que realmente mi cliente quiera usar? Y utilizo el método Lean Startup, donde yo tengo estas hipótesis. Y digo, oye, yo creo que, entendido el problema, esto se lo va a solucionar. Busco la manera más rápida y más fácil y más barata de poder empezar a experimentar y a poner en manos del cliente algo que me permita medir si esto realmente soluciona o no. Y aprender para decir, oye, pues voy en buen camino, ahora, ¿qué más voy a construir? O al revés, he construido algo, lo he puesto en manos del cliente y el cliente me dice que no le interesa, ¿no? Y una vez sé lo que quiere el cliente,
Agile nos ayuda a que en lugar de hacer proyectos donde digo, vale, tengo que construir una nueva plataforma de e-learning para mis empleados, voy a hacer un proyecto de definición de 6 meses, más 6, 8 meses de despliegue, más... y al cabo de 2 años empiezas a utilizar la herramienta y a lo mejor no es lo que esperabas. Agile lo que hace es decir, oye, vamos a poner ciclos cortos, entre 2 y 4 semanas, y cada 2 o 4 semanas pongo algo en manos del cliente y aprendo si pongo algo ya funcional, que sirve, no solo para experimentar si le es útil, sino algo que lo pueden empezar a utilizar, que ya crea valor. Pues voy aprendiendo si realmente lo estoy construyendo bien, funciona, es rápido, es eficiente, voy descubriendo los obstáculos, etc., ¿no? Y otras herramientas metodológicas que utilizamos es la parte de Customer Centricity, ¿no? Hacer todo este diseño centrado en el cliente, y yo diría centrado en el cliente, los empleados también son clientes. Es decir, cuando desde recursos humanos pensamos en un nuevo servicio para nuestros empleados, pues tenemos que hacer un diseño no pensando en nuestra solución o en nuestro enfoque, sino pensando en nuestro cliente, que en este caso es el empleado, cómo lo va a vivir, y hacer este proceso que hemos dicho antes de empatía y de entenderle con ellos, ¿no? Poniendo el cliente en el centro. Y acompañarles o entender todo el journey que le dejamos, el customer journey, no solo cuando está, siguiendo con el ejemplo del e-learning, cuando está haciendo el curso, sino cuando está decidiendo si se quiere formar o no, cuando está considerando si formarse en un tema o en otro, cuando está apuntándose para formarse, cuando lo está realmente haciendo el curso, cuando está recomendando a otros este curso, etc., ¿no? Acompañarles en todo el ciclo. Y todas estas hipótesis que hemos visto, al final lo que buscamos es tener metodología y tener herramientas para validar estas hipótesis con hechos, ¿no? Una de las cosas más frecuentes y más tristes es que hay muchas decisiones que se toman en innovación que se basan en opiniones, y normalmente en la opinión del jefe. Oye, yo creo que esto va a funcionar. Adelante, ¿no? Y lo que buscamos aquí es hechos, el jefe o un experto. Vamos a hacer una formación para nuestros empleados. ¿De qué la vamos a hacer? Hombre, yo creo que esto lo necesitan todos. Fantástico. ¿Con quién lo vamos a hacer? Con esta empresa. Fantástico. Diseñamos el plan con la empresa, iteramos, definimos, lo lanzamos, y supongo que os habéis encontrado alguna vez que lanzáis herramientas o planes de formación y no consiguen los resultados que esperabais, ¿no? Y este es para mí el primer paso de lo que podéis hacer en HR. Es decir, es utilizar estas metodologías en vuestros propios procesos. Este mismo ejemplo que os decía de empezar una nueva plataforma de formación o unos nuevos servicios de formación, si lo hiciéramos utilizando estas metodologías, en lugar de preguntar a los empleados, decir, oye, ¿en qué te gustaría formarte? Esto es una pregunta que estás obligando al empleado a proyectar el futuro, a hacer de adivino, y no hay hechos en el futuro. En el futuro solo hay, digamos, hipótesis o fantasía, ¿no? Entonces, utilizaremos formas para ver, uno, cuando estamos explorando qué cosas te han faltado, qué te ha sido difícil, qué dificultades has tenido, en qué momento te has sentido que te faltaba, porque entonces te hablará de su realidad y su experiencia, ¿no? Y además, pues si creemos, hombre, ya creemos que hay estas 5 cosas que puedan ser interesantes para mis empleados. Antes de invertir en ofrecer estas 5 cosas, pues la opción tradicional sería hacer una encuesta, que sería, ¿en cuál te gustaría apuntarte? Otra vez, futuro, fantasía y no comportamiento. Lo que puedo hacer es decir, ponerlos a la venta, ¿no? Apúntate Aquí tienes la nueva oferta formativa. Y tienes las 5 cosas y se apuntan. Y una vez se han apuntado, ostras, esto ya es comportamiento. No te estoy diciendo a qué te apuntarías, te estoy diciendo que si quieres te apuntes. Si no me interesa, yo ya no me apuntaré. Una vez han seleccionado el tema, oye, las fechas o el formato, o puedo ir no preguntando, sino pidiendo que seleccionen. De forma que es muy distinto hacer una encuesta donde yo estoy proyectando el futuro, qué haría hipotéticamente, y luego ya hemos visto, ¿no? Las encuestas electorales nunca aciertan. ¿Por qué?
porque estamos pidiendo a los ciudadanos que inventen el futuro y no lo saben. ¿Vale? Es decir, buscaremos formas de probar esto y, por ejemplo, podríamos hacer otro tipo de experimento que una vez sé que quiero hacer una formación de Lean Startup, porque tengo gente apuntada a hacer una formación de Lean Startup, ¿y qué la hago? ¿Con este proveedor, con este otro proveedor o internamente? Hago toda la apuesta, si sois una gran empresa, hago toda la apuesta con un solo proveedor. O a lo mejor es más interesante que empiece con un grupo pequeño, pruebo el proveedor, ostras, este funciona bien, o pruebo 2 proveedores, este ha funcionado muchísimo mejor que el otro. Pues tengo evidencias de la calidad de los resultados, ¿no? Otras cosas que podéis hacer es, pues eso, ¿no? Formar en estas metodologías adaptadas a cada nivel. Yo creo que es muy interesante que los directivos sepan la existencia, los beneficios, cuándo utilizarlas. A lo mejor no tienen que conocerlas en detalle, pero sí que tienen que saber cuándo un proyecto es candidato a utilizar cada una de estas herramientas que hemos visto. Tienen que saber cuando ellos invierten en hacer un proyecto y aplicando estas metodologías, qué es lo que sí pueden esperar y qué es lo que no pueden esperar, ¿no? Y esto lo puedes aterrizar más para liderar ese proyecto o incluso para promover la cultura. Son herramientas que se pueden utilizar. La innovación puede ser un proyecto de innovación grande o puede ser una actitud. Oye, yo delante de mis retos digo, oye, ¿cómo podría utilizar esto de la empatía con el cliente? ¿Cómo estoy tomando mis decisiones en base a hechos o en base a opiniones? ¿En base a fantasía o en base a realidad? Me ayuda a hacer estas cosas, ¿no? Otra cosa que suelen necesitar los empleados es apoyo y mentoría, ¿no? Y este apoyo y mentoría pues puede ser desde, oye, que decíamos antes, ¿no? Esta formulación puede ser complicada para algunos empleados. Oye, ¿me puedes ayudar a formular, tener a alguien interno, externo o quien queráis que ayude en cada una de estas etapas, ¿no? Que ayude, que acompañe en cada una de estas etapas. Otra cosa que podéis hacer es tener claros y definidos los procesos e incluso hacer cosas como facilitar la co-creación y la gamificación. Esto es un ejemplo, se llama Ideagram de HP, que crearon una especie de Instagram basado en Telegram, donde los empleados podían poner sus ideas. La gracia es que los otros empleados podían votar, poner likes en estas ideas, con lo cual ya estabas haciendo un primer filtro de, oye, esta idea que han propuesto, pues mira, parece que hay mucha gente que le gustaría verla hecha realidad o le ve valor. Y además, con los comentarios, pues podían añadir estas, pues mira, yo me gusta la idea, pero añadiría esto, o sea, facilita este proceso de co-creación, ¿no? Y además ofrecían el recurso de, para aquellas que estaban mejor seleccionadas, ofrecer un Innovation Angel, que era una persona interna con una formación en innovación que les ayudaba a formular, validar, etc., ¿no? Algo que para evitar esta frustración que decíamos, oye, cuando estoy pidiendo a los empleados que innoven, clarificar cómo va a ser el proceso de evaluación. Porque si yo propongo una idea y me parece súper arbitrario porque la han descartado, pues me va a generar frustración y no voy a proponer más, ¿no? Pues, oye, que esto esté claro. Y que se entiendan qué va a pasar, ¿vale? Si ganas el concurso, ¿qué va a pasar? ¿Vas a tener un premio y ya está? ¿Voy a estar implicado en el proyecto? ¿Otro va a estar implicado en el proyecto? Estos que estén claros, ¿no? Y vosotros podéis ayudar en esta clarificación. Y otra cosa que es súper interesante es, a medida que van sucediendo cosas, que esto tenga visibilidad, ¿no? Tanto para los que lo han hecho como para los que no saben si adoptar esta actitud, estos comportamientos más innovadores, pues vean, ¿no? Pues mira, estos han hecho esto y han conseguido aquello. O estos han hecho esto y el proyecto ha ido mal, pero gracias a esta metodología se han ahorrado un montón de dinero, porque haciendo esto han visto que la idea no la quería nadie. No era deseable y han hecho una inversión mínima, algo de tiempo, y han descubierto que tenían evidencias de que esto realmente no era interesante. El siguiente punto es ¿quién? ¿No? ¿Quién debe innovar? Y esto
En algunas empresas todavía se cree que innovación es algo de un departamento especializado de I+D, de los de la bata blanca, de los raros, o de gente muy especial, muy dotada, que son los que van a impulsar la innovación, ¿no? Y nuestra visión es que la innovación puede suceder en cualquier sitio, ¿no? Lo único que se trata es, aparte de los skills, la experiencia, las habilidades, las competencias, etc., a mí me falta un texto más, que es la voluntad, ¿no? Si uno quiere innovar, pues se lo podemos poner fácil y ofrecerle los aprendizajes, a desarrollar las competencias, los conocimientos, etc. Desde recursos humanos podemos apoyar en esto, pero si no hay una voluntad es muy, muy, muy difícil, ¿no? Y os pongo esto, incluso de la persona de soporte a proveedores, esto es un proyecto que estuve acompañando que la verdad es que para mí es como muy paradigmático, ¿no? Alguien que se dedica a atender a los proveedores de una gran empresa farmacéutica ve que hay muchas cosas que son muy repetitivas y que los proveedores, ahí es un servicio centralizado que procesa las facturas de proveedores de todo el mundo y atiende las peticiones de estos proveedores. Oye, ¿por qué no he cobrado? ¿Cuándo me vas a pagar? ¿La factura está bien entrada o no? ¿Si hay errores que tengo que hacer? Y esta persona era una persona, no un directivo, sino alguien que estaba haciendo esta labor. Y en esta empresa había un programa de estos de ideas y él propuso la idea de, oye, yo creo que si hacemos algunos cambios, veo unos patrones que creo, mi hipótesis es que creo que en este caso su cliente era el proveedor, ¿no? El proveedor que le pide cómo está mi factura, cuándo me vas a pagar, cómo puedo hacer este proceso más eficiente. Y detectaron una serie de causas raíz, gracias a esta metodología, de por qué estaban pasando estos problemas, hicieron unos pequeños cambios en el proceso, informaban mejor en el momento de enviar la factura qué cosas eran necesarias para que la factura progresara y gracias a esto se ahorraron, con un cambio muy pequeño de un coste muy bajo, 400.000 euros al año en costes de procesado de factura. Es una empresa muy grande. Otro tema muy, muy interesante es la diversidad. O sea, para que se produzca innovación, tener diversidad es súper importante, ¿no? La industria de las maletas existe desde hace miles de años. La rueda existe desde el 5000 a.C., pero a nadie, los expertos en maletas no eran expertos en ruedas. Y el colectivo de expertos en maletas, hasta 1970, a nadie se le ocurrió hacer una maleta con ruedas. O sea, el trolley este que utilizamos todos ahora es de 1970. Entonces, si no pones talento diverso junto, lo que es probable que obtengas es cada vez maletas pues, más ligeras, más robustas, más cómodas, pero no cambios disruptivos, ¿no? Otra cosa que vemos que pasa es que a veces decimos, hombre, nosotros cuando acompañamos proyectos de innovación, a menudo decimos, oye, el equipo tiene que dedicar como mínimo un 20% de su tiempo a este proyecto. Y el jefe dice, sí, sí, sí. Es un proyecto súper interesante, innovar es muy importante, vamos a dedicar este tiempo a innovar. Y luego no le quitan nada de su carga de trabajo y les resulta muy difícil dedicar este tiempo al proyecto, con lo cual los proyectos, si no hay una dedicación, pues no avanzan, ¿no? Entonces, cosas que podéis hacer es hacer esta parte de dotar estos equipos de soporte, de mentores, de expertos, que inspiren en esta parte más de visión, de posibilidades, que ayuden a levantar esta mirada, que acompañen proyectos, que den soporte puntual a proyectos, o iniciativas más de soporte interno para que tengas más capilaridad. A lo mejor los que han hecho la formación luego son los que dan la formación y hacen de ambassadors, o son ellos los que dan este soporte, o una iniciativa de Bayer que se llama 5x5, que es, oye, cuando yo tengo un proyecto de estos y todavía no tengo muy claro cómo articularlo, hacer este CPS que decíamos y tener las evidencias suficientes, pues oye, vamos a juntarnos a 5 personas durante 5 horas de áreas distintas para trabajar en tu idea.
y esta diversidad de personas y este foco, en 5 horas intensamente trabajando en esta idea, pues hace que se avance muchísimo más, ¿no? O a veces nos hemos encontrado con algún proyecto donde el hecho de tener a alguien que acaba de llegar super junior, que no tiene ningún legacy, ninguna historia de nuestra empresa, incluso de nuestro sector, tienen más tiempo, tienen más frescura, trabajan, les gusta, están súper motivados y son un revulsivo para este tipo de proyectos, ¿no? Y otra parte que podéis articular es la parte del soporte para estos experimentos, ¿no? Es decir, ¿cómo hago yo para que estos proyectos realmente a veces estos experimentos que queremos hacer requieren un cierto desarrollo tecnológico? Y si me voy al departamento de IT a decir, oye, quiero hacer una prueba con esta nueva plataforma de learning, pues lo más probable es que dentro de 3-4 meses tenga reunión para tener una primera reunión de requerimientos, 3-4 meses más, a lo mejor te encuentran un proveedor, 3-4 meses más, con lo cual esto se da de patadas con la velocidad que pide la innovación, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto dos aproximaciones muy distintas, ¿no? En el caso de Bayer tenían una agencia externa que lo que les ayudaba es muchas veces sin utilizar la marca de Bayer, porque entonces ya necesitabas 1000 permisos más, hacer pequeños desarrollos súper rápidos. No eran los más bonitos del mundo, no eran los más eficientes del mundo, no estaban súper integrados, pero estaban en 24-48 horas disponibles para probar con mis clientes. Y el otro enfoque es el que tenía Welling, que es que tenía un equipo interno de 3-4 personas super cracks de desarrollo, de marketing, de experiencia de usuario, etcétera, que hacían los experimentos para los demás. Y pues hicieron 30 experimentos al año más o menos, hacían este equipo de 3-4 personas, desde cosas como hacer el onboarding con la cara, con el reconocimiento facial, y esto ya hace 3 o 4 años ya lo estaban pilotando ellos, ¿no? Otra cosa que podéis hacer en el quién es tener en vuestros criterios de recruiting, reclutar talento innovador, reclutar gente que haya vivido que haya pasado por una startup, gente que haya demostrado que esta dinámica, estas herramientas, estas metodologías no solo las ha aprendido, sino que las ha vivido, ¿no? Y reclutar esta diversidad cultural, de formación, de género, de todo, que nos ayude a que realmente los proyectos puedan ser más innovadores, ¿no? Y este talento, pues desarrollarlo con las herramientas, metodologías, y no solo las herramientas y metodologías de innovación, sino que esta cooperación y esta diversidad pues requiere que sepan trabajar en equipo. Pues a lo mejor les tenéis que desarrollar las competencias de trabajar en equipo. O estos proyectos que hacen, si no los saben comunicar, pues a lo mejor no consiguen los apoyos que necesitan. Pues ayudarles a esta parte de comunicación también, ¿no? Y también, a la hora de crear estos equipos, pues crear estos roles complementarios, con diversidad, que tengan interés en este tema y ayudarles a velar por esta sobrecarga de trabajo que a menudo supone, ¿no? Y crear estos equipos de soporte que hemos dicho. Y el último sería el por qué yo, ¿no? Y hemos de entender que nuestros empleados tienen motivaciones muy diversas. Y algunos entran en nuestros programas de innovación simplemente porque quieren aprender. O otros porque quieren crear valor, crear impacto, trascendencia. Otros porque quieren visibilidad. Oye, a mí me gusta que la gente sepa que hago cosas y lo que les motiva es la presentación final delante de una audiencia o poder estar tener esta visibilidad, ¿no? O alguien que tiene un trabajo muy rutinario, poder salir de su día a día y trabajar en esto, ¿no? O alguien que cree que esto le va a ayudar a 1000 cosas, conocer más personas, tener más networking. Y yo casi diría lo último, en la mayoría de los casos la gente para hacer este tipo de proyectos son suficientemente estimulantes como para que no tengas que poner un incentivo económico adicional, pero puede ser algo interesante. Dentro de esta variedad que veíamos y esta interacción o estímulos, pues en algunos proyectos hemos tenido gente donde hay gente pues legal, gente de contabilidad, gente de marketing, gente de roles muy distintos haciendo proyectos de innovación, ¿no? Entonces, lo que tenéis que pensar vosotros es, oye, para cada tipo de persona, que no sea café para todos, y asignar un poco a las personas al tipo de proyecto según sus intereses y competencias, ¿no?
y donde estén más flojos, desarrollarlos. O ya como cierre, una forma, un plan de trabajo podría ser, oye, yo empiezo asegurando que mi equipo es capaz de formular un norte y de tener entender el porqué y cómo son las herramientas, etcétera. El siguiente paso, pues, el primero sería entender el porqué y las herramientas, ¿no? El segundo sería tener este norte, concretar un norte que sea relevante para cada uno de los miembros de la organización y tener cómo va a ser este modelo de gestión, quién se va a ocupar de qué. Y a partir de ahí, que pasen cosas. Que pasen cosas o bien formando líderes de proyecto o acompañando los proyectos de innovación o dando soporte de innovación a otros proyectos y pues, de recursos humanos podéis dar este soporte operativo a este proceso, ¿no? La conclusión final son estas 5 claves, ¿no? La número 1 sería tener un norte bien definido que nos ayude a impulsar esta cultura de innovación desde arriba. Si el de arriba no se lo cree y no entiende por qué tenemos que innovar y cómo y la ley del fracaso comercial no entiende estas cosas, pues tenemos un problema, ¿no? Aprender a poner el éxito del cliente, como el cliente más, que quiere decir el cliente interno y externo, en el centro, desarrollar estas competencias, estas metodologías, este mindset innovador, esta capacidad de venta, reclutar y desarrollar este talento innovador y premiar, incentivar e invertir en base a estas evidencias y menos en base a opiniones. Os dejo muy pocos minutos para las preguntas. Ahora en el chat os pondrán el link para que os podáis descargar la presentación que os he hecho y os podéis, nos podéis seguir en LinkedIn y podéis ver nuestras nuevas formaciones. Y Eva, tenemos preguntas de la audiencia que me quieras transmitir. Ay, que te tenemos congelada, Eva. ¿Qué Clara? ¿Me he quedado congelada? Ahora. ¿Estoy congelada? Ahora. No, ya está. Vale, perdón. Te paso las preguntas. Mira, la primera es, ¿cómo puedo implicar a los equipos en la innovación? ¿A los equipos en la innovación? Claro, ¿cómo puedo hacer que las personas de mi empresa se impliquen en esta innovación, ¿no? En esta cultura de innovación? Pues con los pilares que hemos contado, es decir, dejando claro el por qué tienen que innovar, hacia dónde tienen que innovar y el cómo tienen que innovar. Estos serían los 3 pilares fundamentales. Luego también estarán los otros que hemos visto, pero estos 3 son como el punto de partida. Si yo sé hacia dónde y tengo las herramientas, pues me será mucho más fácil. Y otra cosa es, a lo mejor la innovación disruptiva es mucho más complicada. Llegaré a ella por medio de pequeñas innovaciones como esta que os contábamos de un proceso de compras. Pues esto es una innovación estupenda y valiosísima, ¿no? Más preguntas. El qué y el cómo. Muy bien. Un consejo, ¿cómo involucramos a la dirección general? Por lo que tú decías, ¿no? Si ellos no lo creen, difícilmente. Entonces, ¿cómo se les conciencia de lo importante que es promover la innovación? Es la clave, ¿eh? O sea, si no conseguimos que la dirección apoye, apueste, entienda la necesidad de la innovación, entienda ellos el why y sean capaces de entenderlo y transmitirlo, ¿no? Tenemos un problema. La forma como proponemos hacerlo es haciendo estas sesiones donde a lo mejor con alguien del sector o alguien nuevo, alguien que venga de fuera, que les ayude a hacer levantar la mirada, ¿no? Alguien que con una visión menos no sesgada por su día a día, que sí que entienda su negocio, pero no sesgada por su día a día y les ayude a ver, oye, que tu competencia no es solo que has tenido toda la vida al lado. Tu competencia es, pues, estos nuevos entrantes, estas startups, que tus usuarios. Hicimos un proyecto con Transports Metropolitans de Barcelona, ¿no? Hicimos justamente esto, concienciar a la dirección.
Oye, estás pidiendo a tu usuario que saque el ticket en papel y que cuando estamos todos acostumbrados a tenerlo todo a un clic en el móvil, ¿no? Que no, ostras, nuestros usuarios esperan otra cosa. Pues yo tengo que saber, ¿no? Esta sensibilización, este levantar la mirada, esta inspiración, paso 1 y paso 2. Vale, ¿y esto en mi casa qué hago? Muy ¿Qué bien. más? Un paréntesis entre las preguntas. Un participante está diciendo si podemos volver a compartir el enlace de la presentación. Creo que sí va a compartir en el chat. Creo que Laura está ahí detrás. Laura Si lo nos lo puedes pone ahora. compartir en el chat, por favor. Vale. También preguntan si se va a enviar este vídeo grabado. Creo que lo colgaremos en la web, ¿no? Si los que quieran el vídeo, que nos contacten y se lo mandaremos individualmente. En principio no ¿Me lo oís? público. Sí. Sí, sí. Vale. Vale, una nueva pregunta. ¿Cómo saber seleccionar un perfil de recursos humanos? ¿Cuáles son las skills del personal de recursos humanos, de los que se dedican al desarrollo del talento? Vale. O sea, no tengo muy claro si, o sea, cómo seleccionar talento innovador o cómo seleccionar gente de recursos humanos que nos ayude a desarrollar Creo que talento pregunta innovador. creo que pregunta por gente de recursos humanos. Vale. Y yo diría gente de recursos humanos, claro, cuando vais a un headhunter y sois de la industria farmacéutica y pedís alguien de recursos humanos, os traerán a alguien de recursos humanos de la industria farmacéutica, ¿no? Y esto suele ser poco estimulante para la innovación. Buscando esta diversidad, a lo mejor vale la pena explorar gente que haya hecho esta función en empresas, pues a lo mejor más pequeñas, o en startups, o en empresas más innovadoras, o en empresas donde tengan hábitos, cultura distinta de la nuestra, si es que queremos iniciar este movimiento. ¿Qué más? Okay. Otra pregunta, Estamos vamos 2 rápidos. minutos fuera. Venga, Dime, ¿qué dime. formación podemos realizar los profesionales de recursos humanos para contar con herramientas que nos ayuden a impulsar la innovación? ¿Qué nos recomiendas? Y yo creo que la primera formación es hacer como un repaso de estas herramientas que hemos visto, estas metodologías de innovación que hay disponibles. Hacer una formación a lo mejor no muy profunda porque el primer paso es entender cuándo utilizarlas, lo mismo que decíamos para los directivos, ¿no? Tener un conocimiento suficiente para entender cómo funcionan, qué beneficios tiene, cuándo se han de utilizar y quién las tiene que utilizar. Pero conocer las distintas, quizá empezaría con este repaso, con un overview de estas distintas herramientas. El siguiente paso sería, vale, pues cuando ya quiero ser yo motor de innovación en el propio recursos humanos, pues a lo mejor tengo que hacer una formación más específica o tener ya no solo una formación, sino un acompañamiento en hacer estos proyectos de innovación. Perfecto. Y la última, según tu experiencia, ¿cuáles serían las skills a desarrollar en los líderes para crear una cultura innovadora? Primero, y es un poco repetitivo, primero que conozcan las herramientas y que tengan esta voluntad o esta exploración sistemática, levantar la mirada dentro de su día a día, tengan poner el cliente en el centro dentro de su día a día, tengan el tomar decisiones en base a evidencias y hacer discernir opiniones de hechos de una forma ágil. Esto sería una primera. Y luego hay unos skills un poco más transversales que serían pues la parte de liderazgo, porque la innovación rara vez sucede con individuos, sucede con equipos, y la parte de comunicación, ¿no? Porque cuando estás creando algo nuevo, pues tienes que ser capaz de contarlo muy bien a tu cliente que lo va a usar, a tu equipo que se quiera unir a esta iniciativa de innovación, a tu jefe que te sponsorice, te pague este proyecto de innovación. O sea, estás vendiendo, aunque tu rol no sea de ventas, estás vendiendo todo el día, ¿no? Al final, nosotros trabajamos mucho con emprendedores
y siempre decimos, emprender es vender, ¿no? Te pasas el día vendiendo. Y cuando haces proyectos de innovación estás emprendiendo, entre comillas, dentro con un paraguas y con un colchón, pero estás emprendido con red, pero estás emprendiendo una iniciativa, ¿no? Y ahí pues esta capacidad de venta pues también es una competencia muy interesante. Genial, Uriol. Pues yo creo que lo damos por finalizado. Estamos 5 minutos fuera, como decías tú, pero creo que ha sido muy interesante y yo al menos me voy con la idea de que hay que levantar la mirada. Es tan importante parar y levantar la mirada, ¿verdad? Pues muchísimas Perfecto. gracias a todos y a Creo que os hemos todas. pedido también en un enlace un feedback que os agradeceremos que nos dediquéis unos minutillos a contestar. Muy bien, y si tenéis más preguntas, Este de pues aquí, me ¿no? encontráis en LinkedIn y es fácil contactar conmigo. Oriol Bes no hay muchos. Y Oriol Bes de Transforma, yo. Más fácil.